Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la presentación de la clase del día de hoy. Los quiero invitar a todos pues, para que nos dispongamos a analizar y reflexionar brevemente sobre algunos procesos y pasos para la construcción de un test. Ya previamente hemos podido revisar y reflexionar sobre en qué consiste adaptar un test a un contexto particular. Pues hoy vamos a profundizar un poco más desde una perspectiva muy parecida, muy familiar, pero que tiene que ver con la construcción de los test psicológicos, ¿sí? Bueno, inicialmente vamos a entender un poco más acerca del por qué existen o para qué se utilizan los test psicológicos, ¿no? En esto quiero ser enfático. De hecho, un test psicológico es un instrumento, ¿no? Y como instrumento, es un instrumento de medida que nos sirve a los psicólogos para obtener datos, para obtener algunos elementos más puntuales, registrados, observables sobre la conducta de las personas. Especialmente hay que mencionar que los test psicológicos cumplen, ¿sí?, una función específica, que es la de ayudarnos a recoger información para tomar decisiones. Por eso es esencial que un test psicológico cumpla con estrictos estándares científicos de rigor y de calidad. En términos generales, existe la necesidad de que un test psicológico sea construido, en este caso, como estamos hablando de construcción, sea construido con altos estándares científicos y de rigor y de calidad, no solamente teórica, sino también a nivel psicométrico. Por otra parte, un test psicológico nos ayuda a generar información para poder actuar en base al proceso diagnóstico, para poder tomar decisiones, es decir, que nos permite hacer a posterior una intervención eficaz, un reconocimiento específico de un problema o un atributo, obviamente basado en la evidencia científica, ¿no? En este sentido, hay que enfatizar entonces que un test psicológico es una de las mejores herramientas para poder recoger evidencia científica y fundamentalmente empírica, es decir, datos que me den cuenta de un fenómeno en particular que sucede en la realidad. Muy bien. Por otra parte, hay que decir que un test psicológico se puede construir desde diferentes perspectivas, pero especialmente ya existen en el mundo diferentes regulaciones y protocolos que nos permiten orientar el ejercicio de la creación de un test psicológico. En este caso vamos a hablar de algunas de esas directrices que están ya ampliamente establecidas, estudiadas e implementadas por instituciones como las que menciono en esta diapositiva. El primer punto para la construcción de un test psicológico tiene que ver con un marco general. El segundo punto tiene que ver con la definición de la variable de medida o el atributo de medida. Un tercer elemento tiene que ver con las especificaciones que vamos a plantear en la medición. Cuarto punto o cuarto paso tiene que ver con la construcción de los ítems, ¿sí? Un quinto paso, la edición. Un sexto paso, el estudio piloto o la prueba piloto. Un séptimo paso, la selección de otros instrumentos de medida. El octavo paso, la aplicación del test. El noveno paso, las propiedades psicométricas. Y el décimo paso, la versión final del test que estamos construyendo o que hemos construido. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Lo hemos mencionado de manera general, pero me interesa que profundicemos en cada uno de estos puntos que acabo de mencionar. Entonces, el primer paso es el marco general. ¿A qué hace referencia el marco general cuando se construye un test psicológico o cuando se pretende construir una prueba psicológica? Primero que todo, hay que asumir que una prueba psicológica no surge de la noche a la mañana. O sea, no es que surja porque se le ocurrió a alguien. No. Un nuevo instrumento se construye, obviamente, a partir de unas justificaciones o de una justificación clara. La primera justificación surge de la siguiente pregunta. ¿No existe ningún otro instrumento para medir una determinada variable? ¿Sí? Entonces, si tú respondes esa pregunta de que no existe un instrumento para medir esa determinada variable que estás estudiando o ese determinado atributo, pues empiezas a tomar justificaciones para la construcción de un test. Una segunda pregunta tiene que ver con ¿los instrumentos existentes presentan unas puntuaciones con propiedades psicométricas deficientes? Entonces, si la respuesta es que sí, que los instrumentos que existen para medir esa variable o ese atributo de interés ofrecen medidas o puntuaciones deficientes, pues estás recogiendo justificación para poder construir un test psicológico. Y la tercera pregunta tiene que ver con los existentes. ¿Se han quedado obsoletos? Es decir, los instrumentos que tú encontraste ya son muy antiguos o ya están obsoletos. Si la respuesta es que sí, estás recogiendo evidencias para poder construir
una prueba psicológica, ¿vale? Entonces, debemos tener claridad sobre estos elementos. Una prueba psicológica no surge de la noche a la mañana o se construye porque sí, se me ocurrió, ¿no? Surge fundamentalmente porque hay la necesidad de construir un instrumento que mida, obviamente, un atributo nuevo o un atributo que está quizás muy difuso, muy inconcluso. Por otra parte, porque las puntuaciones que ofrecen los instrumentos que existen no son las adecuadas o porque los que existen, los instrumentos que hemos encontrado están muy ya obsoletos o ya tienen mucho tiempo de haber sido construidos. ¿Listo? Eso es importante que lo reconozcamos. En ese orden de ideas, cuando uno recoge suficiente justificación y se decide y toma la decisión de construir una prueba psicológica, ¿sí? Tiene que tener en cuenta algunos puntos dentro de esta primera parte del marco general. Lo primero es que debo esforzarme y debo tomar suficientes elementos de trabajo relacionados con la delimitación, ¿sí? Y claridad en frente al contexto en el que voy a aplicar el instrumento que voy a construir, lo cual incluye necesariamente que yo defina la población objeto de la medición. Este es el primer paso. Es importantísimo que usted defina claramente a quién va a aplicar el instrumento, a qué población, con qué connotaciones específicas referidas a la edad, referida al contexto y referida a la población se van a determinar. Segundo, debo definir claramente las circunstancias de la aplicación que voy a hacer o de la medición que voy a hacer. Si va a ser en determinado lugar, si va a aplicarse a partir de diferentes medios o disposiciones, ¿sí? Si va a ser a través de una aplicación online o una aplicación personal, presencial, y fundamentalmente las condiciones que determinan la aplicación. Si va a ser una aplicación individual, que es lo que típicamente se hace, o si va a ser una aplicación de tipo colectivo, ¿verdad? Un tercer elemento tiene que ver con que debo especificar de antemano cuál va a ser el propósito de las puntuaciones o los resultados que voy a obtener con ese test, ¿sí? ¿Qué decisiones voy a tomar a partir de esas puntuaciones o esas mediciones que me arroja el test, ¿no? Esto es importante porque tenemos que entender que hay unos tests que son de apoyo diagnóstico, ¿sí? Otros tests son más bien como de exploración, ¿sí? Otros tests son más bien como de prevalencia. Entonces, cada test tiene unas diferentes especificidades y especialmente unos objetivos que cumplir. Vale, muy bien. Un cuarto elemento tiene que ver con que como creador de un instrumento debo definir los propósitos, como les decía, ¿no? Si va a ser un test para selección, ¿sí? De personas o para un trabajo, por ejemplo, o si va a ser un test diagnóstico, como les decía, o va a ser un test clasificatorio, ¿sí? O va a ser un test orientativo, fundamentalmente de exploración, o va a ser un test de evaluación de dominio específico, es decir, de una capacidad específica de acción, de un hacer específico, o incluso si va a ser un instrumento de cribado, es decir, de filtro, ¿no? Es decir, que vamos a recoger información para decir quién clasifica, quién no clasifica, este entra dentro de un marco de análisis y este no entra, esta persona no entra, o este grupo entra y este grupo no entra. Entonces, también definir los propósitos del instrumento en este caso. Y como quinto, se debe dejar claro, como les decía, cuál va a ser el alcance del instrumento, cuál va a ser el impacto de las inferencias que se van a extraer a partir de las puntuaciones del instrumento. ¿Sí? De tal manera que yo reconozca si este instrumento puede tener un gran nivel de inferencia, de generalidad, o hay que, desde un punto contrario, hay que ser prudente en esos niveles de inferencia y generalización de los resultados, ¿no? Porque obviamente también de eso depende el uso que se le pueda dar y el escenario en el cual se lo pueda aplicar. De hecho, esto tiene que ver mucho con los contextos en los cuales se desarrollan los tests. Por ejemplo, una cosa es desarrollar un test en un contexto educativo para efectos educativos, otra cosa es desarrollar un test para efectos o para contextos clínicos que tengan una connotación más diagnóstica, ¿sí? Obviamente, quizás las exigencias van a variar, ¿sí? Las construcciones van a cambiar y obviamente pues la población a la cual va dirigida pues está mucho más delimitada y particularizada. Muy bien, entonces eso es importante. La primera parte entonces es el marco general de la elaboración del contexto con cada una de esas 5 partes que yo he mencionado. Bueno, la segunda parte o el segundo paso para la construcción de un test psicológico tiene que ver con la definición de la variable.
En esencia hay que entender que cuando uno construye una prueba o un test psicológico, tiene que darle importancia a esta parte porque es la parte que nos permite definir operativamente el atributo o la variable de medida. Esta delimitación o definición de la variable que vamos a medir o el atributo que vamos a medir tiene que responder tanto a una definición semántica como una definición sintáctica, ¿no? Porque obviamente tenemos que pensar es cómo vamos a recoger información sobre ese atributo y sobre las partes que componen ese concepto o ese atributo, ¿no? Cómo vamos a recoger información empírica, es decir, sustentada en la realidad y en la evidencia, ¿no? Entonces, por una parte es preciso identificar las dimensiones o factores o dominios que va a tener esa variable o ese atributo, ¿no? A eso se le llama definición semántica, ¿no? Es decir, tenemos que pensar y definir sus partes, ¿sí? Por otra parte, tenemos que entender también la relación que pueden tener o que puede tener ese atributo con otros atributos, ¿no? La relación que se puede establecer entre ese constructo de interés que yo voy a medir, o mi atributo de interés, con otras variables, con otros atributos, ¿no? A ese ejercicio se le llama definición sintáctica y surge principalmente de la red nomológica, que es lo que hablamos hace unas clases atrás, sobre específicamente esos tejidos conceptuales o de conceptos que se tiene en diferentes áreas del conocimiento. En este caso, en la psicología, en donde unas variables o unos atributos se relacionan unos con otros, ya sea de manera directa, es decir, que la presencia del uno incrementa la presencia de otro constructo, de otra variable, o de manera inversa. Es decir, cuando aparece un constructo, otros tienden a irse en dirección opuesta, ¿no? Pues aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hablamos que entre mayor capacidad tú tengas de sentir felicidad, por ejemplo, menor la posibilidad de sentirte deprimido. Entonces, ahí estamos mirando que hay una relación inversa, ¿sí? Entonces, una variable, un atributo puede subir y el otro puede bajar. Mientras también podemos encontrar algún tipo de variables directas. Entonces, por ejemplo, es muy probable que cuando tú tengas mayores niveles de depresión, tu ideación suicida pueda incrementarse. Ahí hay una relación directa, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el establecer las posibles relaciones que existen entre diferentes variables o atributos o constructos de interés, ¿no? Se le llama definición sintáctica. Por otra parte, hay que tener en cuenta que para llevar a cabo una buena definición operativa de esa variable, de ese atributo que voy a medir, es clave realizar una indagación e investigación exhaustiva de tipo científico de la literatura disponible, ¿no? Yo les comentaba en alguna de las clases que teníamos que cuando uno va a crear una prueba psicológica, uno tiene que disponerse a convertirse en un experto en ese tema. Y para convertirse en un experto en ese tema, hay que leer mucho sobre él, no solamente en español, sino también en otros idiomas fundamentalmente en el inglés, porque se supone que tú vas a estar actualizado en el constructo, en ese concepto, en ese atributo o en esa variable de medida y vas a empezar a construir una prueba psicológica relacionada con eso para medir precisamente en el terreno de la realidad ese fenómeno o ese atributo. Bueno, entonces continuando con nuestra presentación, vamos a hablar del tercer punto, del tercer proceso en la construcción de una prueba psicológica, que es definir las especificaciones. Bueno, si bien sobre esto hemos hablado en el marco de la construcción general, el marco general de la prueba en el primer paso, aquí se deben delimitar de mejor manera. Es aquí en donde se deben ya explicar y dejar claridad para que podamos continuar con el proceso de la construcción de nuestra prueba psicológica. En esta fase es importante describir de manera detallada aspectos y requerimientos del instrumento. Por ejemplo, la forma de administrar va a ser escrito a papel y lápiz o va a ser a través de medios informáticos o de las dos maneras. En segundo lugar, hay que tener claridad y dejar claridad sobre el tipo de aplicación, si va a ser individual o va a ser colectivo, ¿no? Como les decía, lo que generalmente se utiliza es la aplicación de tipo individual. Un tercer elemento tiene que ver con el lugar de administración, ¿no? Si va a aplicarse en contextos particulares, bajo qué condiciones, ya hablaremos sobre ello. Probablemente mencionar qué tiempo se dispondrá de la aplicación o en qué medida se va a poder trabajar esa aplicación y luego poder definir ya la administración específica. Igualmente, en esta parte se debe especificar los requerimientos cognitivos de los participantes o de las personas que van a ser evaluadas o van a ser encuestadas, o en este caso a quienes se les va a aplicar el instrumento. También algunos elementos referidos al vocabulario, ¿sí?
porque una cosa, por ejemplo, es trabajar con niños de primaria y otra cosa es trabajar con universitarios, porque ahí hay un nivel de desarrollo particular. Y es ahí en donde hay que prestar mucha atención en la construcción de una prueba, porque en cierta medida hay que dejar claridad sobre cuáles son los límites de la aplicación del cuestionario, ¿no? Si es para niños, hay que decir que es para niños. Si es para adolescentes y en concordancia los ítems y el marco general del desarrollo de la escala tiene que responder a ese nivel del desarrollo, ¿no? Hablemos a continuación sobre los ítems. Ustedes recuerden que los ítems es uno de los aspectos o de los apartados más importantes, quizás, cuando se construye una prueba psicológica, ¿verdad? Porque son esas variables observadas, es decir, esas variables que vamos a aplicar en el contexto de la realidad y que van a recoger la información que necesitamos para poder estudiar y medir un atributo, un constructo, una variable, ¿verdad? Generalmente cuando se habla de ítems, en esta fase, en esta parte, se debe especificar lo siguiente y tomar nota atenta de esta parte. Primero, tiene que definirse el tipo de ítem, si va a ser una pregunta o van a ser preguntas o si van a ser afirmaciones, ¿sí? Como enunciados. Segundo lugar, tenemos que ir ya pensando en el número de ítems que pensamos lograr para una prueba que vamos a construir. ¿Cuál va a ser el número quizás sobre el cual va a circular la versión final, ¿no? La longitud. No la longitud del cuestionario, sino la longitud de la pregunta o del enunciado o la afirmación, ¿sí? Porque resulta que hay preguntas y afirmaciones muy extensas y hay otras que son muy cortas. Entonces hay que tratar de definir, bueno, cuál va a ser la longitud que vamos a usar, ¿no? En cuarto lugar, el contenido, ¿no? Y este contenido hace referencia, pues por una parte, hace referencia al constructo que vamos a medir, pero fundamentalmente al sentido de la afirmación o la pregunta, porque resulta que hay preguntas que están formuladas de manera negativa y hay preguntas que están formuladas de manera positiva. Y lo mismo con los enunciados. Hay enunciados formulados de manera negativa como también enunciados de manera positiva. Entonces, en esta parte hay que tener en cuenta, y la recomendación, que más adelante la ampliaré mejor, es que se utilicen predominantemente afirmaciones o preguntas con sentido positivo. No obstante, no es que no se sugiera trabajar afirmaciones o preguntas de tipo negativo, ¿sí? Es necesario, pero la idea es que no se abuse de ellas, es decir, que no se coloquen demasiadas preguntas con contenido y con sentido negativo. Son necesarias, sí, porque permiten hacer un cambio en la atención de la persona que está siendo encuestada o está aplicándose el cuestionario, ¿no? Permite cambiar un poco el sentido de su fluidez cognitiva, porque se ha comprobado en algunos estudios que siempre que las preguntas tienen un corte positivo, pues se van perdiendo algunos niveles atencionales de las personas, ¿vale? Eso es importante reconocerlo y mencionarlo y tenerlo claro en esta parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que cuando se piensa en ítems, hay que pensar en el orden de los ítems o disposición de los mismos, ¿no? Hay diferentes prácticas cuando se hace la construcción de una prueba psicológica. Entonces, se presenta el primer bloque para una dimensión, luego viene el segundo bloque de preguntas para una tercera o segunda dimensión, ¿sí? Luego otras preguntas para otra dimensión del constructo que estoy midiendo. Pues bueno, no se sugiere esa práctica, se sugiere que los ítems vayan mezcladitos, que los ítems vayan alternados, que, por ejemplo, la pregunta número 1 responde al factor 3 del cuestionario, o la dimensión 3. La pregunta número 2 responde a la dimensión o factor 1, ¿no? De ese atributo que estoy midiendo. Entonces, la idea es que se recomienda que estén las preguntas alternadas, ¿sí? De tal manera que la persona que está respondiéndolas encuentre variedad, mantenga su atención y pueda de una u otra manera participar activamente y atenta al proceso de respuestas que está dando. ¿Listo? Y un último elemento dentro de las construcciones o la delimitación de los ítems de un cuestionario tiene que ver con que debo definir el formato de respuesta, es decir, el tipo de alternativas que se van a utilizar. Aquí brevemente voy a mencionar algunas de ellas. Entonces hay formatos de respuesta tipo Likert, que son los que más se utilizan, que son las opciones de respuesta y que estas a su vez luego se convertirán en números que representan esa decisión. Los formatos dicotómicos, que son más fáciles de entender, es decir, sí y no. Y por otra parte, también hay otro tipo de opciones de respuesta un poco más complejas, que son, por ejemplo, las respuestas forzadas, los diferenciales semánticos y las preguntas de respuestas incrementales. ¿Listo?
Bueno, un cuarto punto para tener en cuenta en la construcción de una prueba psicológica tiene que ver con la forma en que se construyen los ítems de la escala o del cuestionario, ¿no? Particularmente, todos los autores resaltan que esta es una etapa crucial en la elaboración de un test psicológico, ¿no? En primer lugar, porque un ítem es, como les decía hace un momento, es la conexión directa entre la realidad y el atributo que usted está intentando medir o la variable que usted está intentando apreciar o valorar. Se ha reconocido en ese sentido que si los ítems, ¿sí?, provienen de otros instrumentos, tengo que tener cuidado en la forma en que yo los adapto, ¿sí? Porque no hay nada que me impida utilizar ítems de otras escalas. Se puede hacer, se puede utilizar, pero debo tener mucho cuidado en el idioma en que están construidos y en la cultura en que fueron construidos. Obviamente, en ese sentido, tengo que orientarme por las directrices internacionales para la traducción y la adaptación de los tests. No es que no se pueda utilizarlas, claro, hay que utilizar. Muchos ítems ya vienen diseñados y vienen construidos de otras escalas. Su uso tengo que acoplarlo de acuerdo a las disposiciones que sean necesarias para que queden bien equilibrados, bien equiparados, que tengan equivalencia y que respondan a las intencionalidades que yo tengo para medir o valorar esa dimensión o ese factor. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta en este punto de la construcción de los ítems es que mi primer paso es construir un banco de ítems, ¿sí?, o de una base de ítems que se supone recoge toda una cantidad de propuestas, ¿sí?, recoge toda una cantidad de opciones que deben ser valoradas, que deben ser cribadas, que deben ser seleccionadas, teniendo en cuenta algunos criterios. Primero de ellos, el criterio de representatividad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que verdaderamente el ítem represente el constructo o la dimensión del constructo que yo quiero medir, que dé cuenta de ello, que sea correspondiente, ¿sí?, a ese constructo o a esa parte del constructo que yo estoy midiendo. Dos, que sea relevante, es decir, que tiene que estar ahí, ¿sí?, que su presencia represente importancia, ¿sí? Tres, que sea diverso, es decir, que no sea igual a los demás, ¿sí?, que tenga su identidad y que obviamente aporte a la medida que estoy intentando construir. Por otra parte, que tenga claridad, ¿sí?, que no represente dificultad en su comprensión o entendimiento. Y esto tiene que ver con la última parte, que es la sencillez y la comprensibilidad. Por obvias razones, un ítem debe comprenderse claramente, porque si no, pues estás impidiendo que ese atributo que está en la realidad se transfiera a la estructura del cuestionario para poderlo luego medir. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esos elementos. Repito, la representatividad, la relevancia, la diversidad, la claridad, la sencillez y la comprensibilidad. Todos estos calificativos se deben aplicar a ese banco de ítems. Yo les comentaba que cuando uno va a elaborar una prueba psicológica, tiene que asumir que se van a plantear muchas preguntas, y esas preguntas en su conjunto es el banco de ítems, y que muy pocas de ellas probablemente se van a seleccionar o se van a escoger en la versión final, que es la que yo estoy tratando de construir. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay que tener claridad, es que todos los dominios o dimensiones del atributo tienen que estar contenidas o tienen que estar representados en ese banco de ítems. Deben estar ahí contenidas. Y en la medida de las posibilidades, cada dimensión del atributo que usted quiere medir o que ha pensado medir tiene que estar representado, ojalá, por la misma cantidad de ítems. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando en mi caso, ¿no?, en el caso de las pruebas que yo he trabajado y he podido construir, si estoy hablando de acoso escolar, el acoso escolar tiene una dimensión que se llama la dimensión del agresor. Entonces, hay una dimensión, un factor dentro del acoso escolar que es el rol de agresor. Entonces, si yo dispongo 7 preguntas para el rol de agresor, lo que yo esperaría dentro de mi estructura es que disponga 7 preguntas para otro rol, por ejemplo, el rol de víctima. En ese orden de ideas, también vale la pena referir que algunos cánones de tipo psicométrico sugieren que por cada dominio o cada dimensión de un atributo que usted está midiendo,
utilice por lo menos 3 ítems o queden en la versión final por lo menos 3 ítems. O sea, en el banco de ítems pueden haber muchas preguntas, pero se esperaría que al final yo obtenga como mínimo 3 ítems por cada una de las dimensiones, ¿sí? Aquí estamos hablando de una prueba, de una escala que tiene varias dimensiones, ¿sí? Pero tan perfectamente pueden existir pruebas que yo he pensado, que yo quiero construir, que son unidimensionales, es decir, que no tienen dimensiones. O el constructo es asumido solamente como un solo conjunto en su definición teórica y obviamente en su definición operativa a través de los ítems que voy a construir. Bueno, respecto al tema de los ítems, también vale la pena reconocer que se sugiere que los ítems tienen que ser heterogéneos y muy variados, ¿no? Para así poder recoger una mayor variabilidad y representatividad del atributo. Entonces, creo que una de las tareas implícitas cuando uno hace una escala psicológica, una prueba psicológica, un test, es que los ítems sean suficientemente diversos, ¿no? Pero que no se salgan de ese objetivo de medir el atributo que es de interés en el caso del que construye la prueba, ¿no? Tienen que ser heterogéneos, tienen que ser muy diversos, apuntar a diferentes elementos del constructo y permitan indudablemente poder recoger información para representar el atributo que quiero medir. Un segundo elemento que también vale la pena entender en el tema de la construcción de ítems es que debe primar, y esto sí es importante, debe primar la claridad y la sencillez. Ya lo había mencionado, pero lo quiero enfatizar. Sobre todo porque muchas personas tienden a usar muchos tecnicismos, ¿sí? O usar demasiadas negaciones o dobles negaciones cuando se construyen los ítems o enunciados. O a veces le dan demasiada floritura a la construcción semántica o sintáctica del ítem, de tal manera que termina siendo muy ambiguo, termina siendo incomprensible y, por otra parte, pues nadie los va a responder de manera acertada, ¿no? Entonces, la indicación es que construyas ítems en ese banco de ítems de manera clara, muy claros, muy sencillos, que no tengan tecnicismos, que no sean muy extensos, que no sean demasiado complejos para su entendimiento y comprensión. Una práctica habitual en la formulación de ítems es que sean de sentido positivo. Es una práctica habitual, ¿no? Que la mayoría de ellos tengan un sentido positivo, ¿no? Quizás también se reconoce que existan otros inversos, ¿no? O reactivos inversos o negativos, como también se encuentran en algunos tests, pero hay que tener mucho cuidado. Estos ítems negativos o inversos, luego, cuando se procesen en una base de datos, hay que recodificarlos, es decir, sus puntuaciones hay que invertirlas, porque no se puede procesar un ítem que ha sido negativo sin recodificar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los ítems, como les dije, tienen que ser muy comprensibles y tienen que estar debidamente construidos para la población a la cual va dirigido el instrumento, ¿no? Utilizando un lenguaje respetuoso, un lenguaje inclusivo, evitando obviamente las ofensas y sobre todo evitando connotaciones y sesgos discriminativos o discriminatorios. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en la construcción de una prueba psicológica para aquellos que están interesados en este proceso. Otro elemento a tener en cuenta durante la práctica de la construcción de ítem es que se recomienda, ¿sí?, que en la medida de las posibilidades se construya el doble de ítems de los que se piensa van a quedar. Inclusive en algunas charlas yo les decía que el triple, ¿sí? Es decir, si tú pretendes que una de las dimensiones de la prueba quede con 5 ítems, pues en esa dimensión, en el banco de ítems, yo debo formular por lo menos 10 o 15 ítems de prueba, ¿vale? Ahora, y si la prueba final va a tener 15 o 20 ítems como parte de ella, pues hay que pensar en el triple o en el doble de ítems en el banco de pruebas. ¿Listo? Se considera esta práctica muy importante, sobre todo para poder recoger al final una buena versión de una escala psicológica, ¿no? Y otra cosa que es importante, ¿sí?, y no quiero dejar pasar por alto en este punto de la exposición. Siempre hay que hacer que los jueces o expertos valoren los ítems, ¿sí? Siempre es importante disponer una fase de evaluación de expertos de los ítems, ¿no? Esta valoración de jueces expertos tiene que ser una evaluación precisa y objetiva. ¿Y qué pretende esta evaluación de jueces? Pues pretende garantizar que estén bien redactados, ¿sí?, que estén bien ajustados a la población de interés, que sean pertinentes, es decir, que verdaderamente respondan a eso
que yo quiero medir y que sean necesarios para medir ese atributo que yo estoy tratando de estudiar. Y finalmente, que representen la variable de estudio. Es decir, que necesariamente tiene que existir esa pregunta, ese ítem, esa afirmación, ese reactivo, para poder llegar a medir el atributo o ese constructo que yo quiero estudiar y quiero llegar a operacionalizar en el proceso de la construcción del test. Eso es bien importante, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, construir una prueba psicológica exige ser muy cuidadosos, en este caso, tener unos puntos que cumplir de manera pues muy mesurada para evitar que al final obtengamos una escala que no cumpla con los criterios de calidad rigurosos y objetivos que he mencionado hace algunos minutos atrás. ¿Listo? Bueno.